para que vayan estudiando, si quieren, en el tema de lo que está que son las clases, por ejemplo, cuando hablemos de tipificación de delitos, tendrían que analizar esta clase, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos esta clase justo después de lo que sucedió en Potosí? En Potosí se dio una circunstancia donde 4 personas han fallecido de causas no naturales. Entonces, cuando personas mueren en causas no naturales, significa que debe investigarse, ¿no? Porque puede deberse a que un tercero haya ayudado a provocar esa muerte. Entonces, si un tercero ayuda a provocar una muerte, ya, necesariamente hay un delito que el fiscal tiene que tipificar y ver por qué va a ser la imputación, ¿no? Si va a ser por delito, por homicidio, que tiene de 5 a 20 años, por asesinato, que en el caso no se da, porque el asesinato es algo planificado, es algo que previamente se ha hecho además con alevosía, con premeditación, y sabiendo que lo que se quería hacer. Aquí es difícil determinar que 4 personas han muerto aplastadas por asesinatos. Nunca se va a dar. Entonces, el fiscal tenía que buscar esta serie de delitos, ¿no? Si ha sido un homicidio por ejecución violenta, un homicidio en práctica deportiva, un homicidio piadoso, homicidio en riña callejera, homicidio culposo, ¿no? Que aquí si se declaran culpables las personas es un homicidio culposo, ¿no? También hay homicidio de lesiones graves, gravísimas, accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, a esto se le llama tipificar el delito. En nuestro caso, es un tema de delitos vinculados sobre todo al hecho de la corrupción. Por ejemplo, tenemos este delito, el peculado, ¿no? Esto es una redacción previa al ajuste que se ha dado con una ley el año pasado, ¿ya? Pero lo único que ha cambiado es que se ha aumentado el tema de empleado y empleada pública, ¿ya? Entonces, el peculado, dice la servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare de dinero, valores o bienes, de cuya administración, cobro o custodia se haya encargado. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Por ejemplo, pongo aquí un hecho, algo que sucede normalmente, y mucha gente piensa que es algo normal, digamos, ¿no? Por ejemplo, ocurre que en entidades públicas viene la dotación de compras de computadoras de última generación. Es que en una entidad pública ejecutar el presupuesto es más fácil haciendo compras que haciendo obras. Entonces ejecutan su presupuesto pagando sueldos, comprando bienes. Entonces compran una computadora y viene el funcionario y dice, ah, qué buena esta computadora. Va a estar mejor en mi casa y traigo la de mi casa aquí y aquí trabajo con la de mi casa. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Se está llevando un bien del Estado. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está apropiando, porque no lo está usando en lo que debería usar. Entonces, ¿qué delito le podríamos dar a esta persona? Peculado. Entonces, eso se trata de la segunda práctica, de identificar qué tipo de delito es el que está cometiendo una serie de situaciones que yo les voy a mencionar en las prácticas. Entonces, los delitos los tienen acá, que son delitos del Código Penal, eso está en la clase 22. Y para la primera, lo que tienen que ver es con el tema de responsabilidades, ¿ya? Definir qué tipo de responsabilidades hay. No tienen ustedes todas las transparencias, no tienen todas las presentaciones.
Falta la 19 y la 20, licenciado. A ver, Las clases. me hace recuerdo al final, ¿ya? Está bien. La 19 y la 20 falta. Justo es la que tienen que estudiar, creo. Sí, justo esas diapositivas no hay en el Moodle. Ya, 19 y 20. No, es anterior a esta. Debe ser la 16 o la 15. La 15 es. En el tema de estos tipos de responsabilidades, administrativa, civil, penal y ejecutiva. Pero esos dos puntos, la característica y el origen. ¿Cuándo se da una responsabilidad administrativa? ¿Cuándo es civil? ¿Cuándo es penal? ¿Y cuándo es ejecutiva? Yo les aconsejo ni meterse con la ejecutiva, porque es difícil de determinar esa responsabilidad. Entonces, en la vida real, en la vida de la ley SAPCO, que data del 90, ya solo 3 veces se ha sacado responsabilidad ejecutiva. Entonces, lean bien lo que es característica y origen de la administrativa, civil y penal. ¿Ya? Porque son solo esos 3 tipos de responsabilidades que tiene que indicar. ¿Ya? La vez pasada les tomé una práctica de esto, sorpresa, y no les fue muy bien. Entonces, ahora para que les vaya mejor, lean estas 2 cositas, característica, origen. ¿Ya? Eso van a poder analizar mejor. Entonces, para no perder la clase, vamos a continuar con este tema de normas de auditoría. Y para el día viernes harían esas 2 prácticas del anterior tema de responsabilidades. ¿Ya? Bien, estamos hablando de lo que son normas de auditoría acá. Perdón, ¿qué prácticas me he dicho que les falta o qué presentaciones? 19 y 20, ¿no? Sí, le hice. El viernes vamos a pasar clase normal, ¿hice o directo a las prácticas? No, va a ser normal, pues o sea, van a resolver. Yo creo que previamente les voy a explicar qué es lo que deben hacer, ¿no ve? Y resuelven, y antes de que se abra la siguiente práctica, igual hacemos una introducción. ¿Ya? Normal, solo que van a ser prácticas nada más. ¿Ya? Pero quisiera que venga participe más gente, ¿no? Porque esto es por nota. Bien. Veamos qué es una norma. ¿Ya? Una norma, dice, es una regla que se debe seguir o a la que debe ajustar las conductas, tareas y actividades. ¿Ya? La norma es que es una regla. Una regla dice todo aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad, razón que debe servir de medida. En este caso, ¿cuál es nuestra colectividad? Nuestra colectividad es nuestra agrupación, nuestro gremio de auditores. Entonces, nuestros auditores son los que van a definir las reglas, lo que están conviniendo que debemos ejecutar todos. En otras palabras, no estamos hablando de una ley, estamos hablando de algo que estamos acordando, que hemos decidido hacerlo como una medida. Pero lastimosamente vivimos en un país donde casi todo copiamos. ¿Ya? Y la principal norma para hacer auditoría son las NAGA, ¿ya? Las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y este es el concepto, ¿ya? Son requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor. Entonces, vean qué requisitos son.
relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desempeña y la información que rinde como resultado de su trabajo. En otras palabras, estamos hablando de normas generales del auditor, normas sobre ejecución del trabajo y normas sobre el dictamen. ¿Ya? Fueron emitidos por el Instituto Americano de Contadores. Ese Instituto Americano de Contadores es el equivalente al Colegio Nacional de Auditores en Bolivia, pero de Estados Unidos. Entonces, esa norma, ya con la crisis, diferentes crisis que ha sufrido el mundo, obviamente Estados Unidos hace, en el año 44, después de la segunda, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de lejos era una superpotencia que no había un segundo cercano, o sea, de lejos. Estados Unidos era el 60% del PIB mundial, si quiere. Ya, o sea, era abismal la diferencia de Estados Unidos con el segundo país en importancia en el mundo. Esa brecha se ha ido cerrando en el tiempo. Muchos se han juntado para hacerle frente a Estados Unidos, como son los europeos, a crear una comunidad europea con una moneda común para hacerle frente a los americanos. Pero no era un país, era todo un conglomerado. Pero en los últimos años han surgido dos potencias, como la China y como son Rusia, ¿no? Que ya han puesto en conflicto al tema americano, que vamos a ver más adelante cuando veamos la evolución de las normas. Estas normas en la práctica ya no se usan, esas del Instituto Americano de Contadores, porque ya son normas internacionales a nivel mundial de globalización. Pero estas normas son emitidas por el, si quieren, Colegio Nacional de Auditores de Estados Unidos. Ahora, ¿qué son las SNAC? Ya, son dos normas, una es del sector privado y otra es del sector público. Las SNAC son normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? Aquí, a diferencia de la otra, es un marco normativo, normas, una ley, para ejercer el control gubernamental y permiten asegurar uniformidad y calidad en el desempeño del trabajo. Además, dice, las emite la Contraloría General del Estado como órgano rector del control gubernamental y además la máxima autoridad de auditoría del Estado. Hemos visto lo que es el tema legal en Bolivia, hemos visto que en la cúspide está la Constitución, después viene lo que son los acuerdos y tratados internacionales, en tercer lugar las leyes, y al final veíamos resoluciones administrativas. Entonces, la SNAC es una resolución administrativa, ¿ya? Que emite la Contraloría como máxima autoridad de auditoría, pero para el sector público. Por lo tanto, tiene un carácter legal. Es como las resoluciones del directorio del Servicio Nacional de Impuestos Internos, que es la máxima autoridad en tema tributario. Entonces, todo lo que sale como resolución normativa del directorio es aplicable en todo lo concerniente a tributos. Por lo tanto, es como una especie de ley, una norma, una disposición legal, si quiere. O las que emite la ASFI para el sistema financiero, o las que emite el Banco Central para el tema monetario, o lo que emite la aduana para el tema de comercio internacional. Entonces, estas resoluciones son de carácter, si quieren, legal. No es lo mismo contravenir esto, las NAGA, que son las NAGA, es un acuerdo de la colectividad. Ha dicho el Colegio de Americanos, hagamos esto. Y el Colegio de Boliviano de Contadores dije, sí, le seguiremos a los americanos, estamos con eso. Pero esta ya es diferente, esta es una disposición legal. Ya, su incumplimiento puede generar responsabilidades. Esta. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas normas de auditoría establecen cuál es el orden de prelación en materia técnica, ¿ya? En tema de auditoría para el sector público. Dice, en el sector público, en primer lugar, se deben aplicar las normas de auditoría gubernamental, que son emitidas por la Contraloría General del Estado. En segundo lugar, deberíamos aplicar las normas del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que las emite el Colegio Nacional de Auditores y o Contadores Públicos. Pero se supone que las normas de auditoría gubernamental incluyen todas las normas del Consejo Técnico. En tercer lugar, deberíamos aplicar las normas internacionales de auditoría, que las emite ya la Federación Internacional de Contadores. En cambio, las SAS, que son declaraciones de auditoría, dice que deberían
que las emite el Instituto Americano de Contadores. Entonces, la primera SAS es esta, la SNAGA. Para que vean, en tema de importancia, la SAS es un conjunto de declaraciones. Una de las declaraciones son las SNAGA. Entonces, está en cuarto lugar en el tema de orden de importancia técnica en auditoría del sector público. Luego vienen las normas INTOSAI. Las normas INTOSAI son las normas que emite la Organización Superior de Entidades de Fiscalización, es decir, una agrupación que reúne a todas las contralorías del mundo. ¿Ya? Primero hay contralorías que se agrupan por Sudamérica, contralorías latinoamericanas, contralorías que se aglutinan después a OLACEF, se llama la Organización Mundial de Contralorías, y esta OLACEF es la que saca las normas INTOSAI. Y finalmente se aplican las normas para el ejercicio de profesionales en auditoría interna, que son normas de PAI. ¿Ya? Normalmente se emiten en Estados Unidos. Y estos se emiten normalmente para temas de control interno. Pero como ven, esto está regulado para el tema de auditoría. Lastimosamente, nuestra carrera está bien asociada a un tema por carácter de universalidad, que la auditoría en Bolivia prácticamente se la hace con un fin tributario. ¿Ya? En Bolivia se supone de los más de 300, creo que son 340.000 contribuyentes inscritos en impuestos. De esos 340.000, 60.000 deben hacer registros contables. Y de esos 60.000, el 20%, es decir, 12.000, deben hacerlo con dictamen de auditoría, porque ya sea que facturan más de 1 millón de bolivianos, o porque son entidades públicas, o son entidades fiscales, o son entidades financieras, etc. Pero de esas 12.000 empresas que hacen, si quieren, auditoría en todo el país, de esas 12.000, el 1%, estamos hablando, y eso, menos del 1%, 1.000 de esas empresas son sociedades anónimas. Y de esas sociedades anónimas, el 80%, es decir, son entidades financieras. Entonces, ahí es donde se aplica con mayor rigor el tema de la auditoría. ¿Ya? El resto, en una pyme, en un negocio intermedio, hablando de un negocio grande, ¿ya? Que es la cuarta en importancia o quinta en Cochabamba de generación de tributos, que es la empresa Campero, por ejemplo. Esta empresa es una empresa pyme. Pues la auditoría no la hacen con la seriedad que se la hace, digamos, en el sector financiero, en el sector regulado. El sector regulado por el Estado, es decir, los servicios que da licencia el Estado, como será Conteco, como será ELTE, como será a empresas que les da concesión a CEMAPA, ¿ya? No todas son públicas. En Santa Cruz, por ejemplo, toditas son cooperativas, pero todas son de servicio. Por lo tanto, deben tener un equipo fuerte de auditoría interna, y además su auditoría externa debe ser regulada. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el sector público. Todo el sector público debería tener un auditor interno. Entonces, el sector público sí, para el tema de auditoría, es bastante complejo. Pero ¿qué pasa para el tema contable? ¿Ya? Por la cantidad de usuarios, en Bolivia la contabilidad para fines tributarios solo se regula por el sector privado. ¿Ya? Es decir, que no hay una norma como esta, digamos, del Decreto Supremo 24051, que es el reglamento para el pago del IUE. Nos habla de una contabilidad, pero en tema privado. No nos habla de una contabilidad del sector público. No nos dice cómo, por ejemplo, las entidades de servicios, los bancos, por ejemplo, cómo deben hacer la previsión para cartera incobrable. No nos dice. Pero sí nos dice cómo deben hacer la previsión para cuentas por cobrar con fines tributarios. Cómo debemos hacer las depreciaciones. ¿Por qué depreciamos muebles sin seres el 10%? Porque esta norma lo dice. ¿Por qué depreciamos un edificio en 40 años? Esta norma lo dice. Entonces, ¿esta norma qué dice respecto al tema de la contabilidad? Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a ver más adelante, estos principios son del año 1948, que en América somos los únicos que usamos. Dice, previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda,
La administración tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la aplicación de normas técnicas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su consideración respecto a los principios de contabilidad aceptados. Eso dice el artículo 48. En cumplimiento de este artículo, el Colegio de Auditores ha mandado una norma en este caso no es Secretaría Nacional de Hacienda, sino la Autoridad de Empresas en Bolivia, pidiéndoles vigentar las normas internacionales de contabilidad y algunas NIF. Lastimosamente, la Autoridad de Empresas, cada mes de abril, empezando el mes, en todos los periódicos de Bolivia saca una nota. Dice, la administración tributaria, ¿ya?, a requerimiento de la Autoridad de Empresas, no deberá admitir estados financieros que no sean presentados en base a principios de contabilidad aceptados con fines tributarios. Por lo tanto, están prohibidos presentar estados financieros con bases que no sean principios de contabilidad. Además, dispone que estados financieros deben presentar junto a la declaración jurada. Dice el balance general, estados de resultados acumulados, estados de cambios en la situación financiera, que es el flujo de efectivo, y las notas a los estados. Pues como ven, el sector privado, la parte regulatoria del tema contable, es de carácter tributario. En cambio, las normas de auditoría, las que sí han avanzado, son del sector público. Y las del sector privado tenemos normas que datan del año 1972. ¿Ya? Entonces, estas normas, ya, en el mundo han ido evolucionando en función a acontecimientos que han marcado el cambio del rumbo económico del mundo. Entonces aquí tenemos algunas siglas que han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, la APB es la Junta de Principios Contables, que emitía estas normas, APB, ¿ya?, que son principios contables. Pero estos principios contables después se vuelven normas, y se vuelven normas PASO, que se vuelven, ahora ya no se llama Junta de Principios Contables, no es una Junta de Normas Contables. Estas normas contables después se vuelven normas de la ISB, que son Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Hasta las FAS son normas americanas. La IASB ya son normas internacionales, ya donde empiezan los conflictos de carácter monetario, los conflictos de carácter económico, y dicen, no, Estados Unidos no puede regular el tema técnico contable, que sea un comité internacional. ¿Ya? Eso a nivel internacional. En cambio, en tema de auditoría, las ARB son declaraciones sobre procedimientos de auditoría hechas por el Colegio de Auditores de Estados Unidos. Y esas declaraciones sobre procedimientos de auditoría se vuelven declaraciones estándares de auditoría, que son las SAS, ¿ya? Y se vuelven un comité de normas de auditoría también en Estados Unidos. Pero este comité de normas de Estados Unidos viene, ¿no?, una Federación Internacional de Contadores, y dice, no señores, ahora ya es mundial, no solo de Estados Unidos. Y vienen las normas acá, ¿ya? En cambio, en Bolivia tenemos las normas del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que por conflictos internos en Bolivia deben aplicarse esas normas, pero en ese entonces no había colegio de auditores. Entonces, ¿a quién le piden que asuman todas esas normativas? Es al Colegio de Economistas. Luego hemos visto las normas que son de la Contraloría, las INTOSAI y las NEPAI de los auditores internos. Pero después surge el Colegio Nacional de Auditores, el año 92. Y ahí es donde salen el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que ya depende del Colegio Nacional de Auditores. Y después de los conflictos del año 2001, ¿ya?, hay que reforzar, dice, esta Federación Internacional de Contadores, ¿ya?, y hay que, y también lo que es el Comité de Normas Internacionales, y volverlas, pero ya un Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, las NIF. Y también las nuevas normas internacionales de auditoría y de aseguramiento internacional, que son las normas que llegan a partir del 2003, después de los conflictos del 2001 en Estados Unidos. A ver, un poquito les explico esta evolución. ¿Ya? Nuestra profesión aparentemente está demasiado ligada al tema contable.
Ya, nosotros tenemos como la mitad de nuestra carrera contabilidad, sea conta 1, conta 2, conta 3, conta minera, conta petrolera, conta bancaria, conta de servicios, conta de costos 2. Tenemos gabinete 1, gabinete 2 de contabilidad, auditoría 1, auditoría, todo contable. Entonces, eso hace no solo en Bolivia, sino en todas partes del mundo en el sector privado. ¿Ya? Pero en Bolivia se lo ha asociado más al tema tributario. Entonces, veamos cómo surge la contabilidad y cómo surge la auditoría a nivel internacional y a nivel de Bolivia. ¿Ya? A nivel internacional, la contabilidad nace, cuando hablamos del origen de la contabilidad, nos van a hablar de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, de los inicios, de todo el mundo, que todo el mundo tenía su contabilidad. Estoy hablando de la contabilidad de partida doble, el asiento contable que conocemos. ¿Ya? Eso nace el año 1494, es decir, hace más de 500 años. Y ese año nace ya con 4 principios. Es más, no es un libro exclusivo de contabilidad. Este libro se llama La Suma Aritmética, que tiene un capítulo, ¿ya?, de orientación a los comerciantes, de cómo hacer su contabilidad. Inclusive ahí nace el término de la contabilidad. Y esos principios hablan de esa partida doble. Que los principios que definen es que no hay deudor sin acreedor. Que tiene que haber una cuenta de causa, tiene que haber otra de efecto. Que todo lo que se adeuda a una o varias cuentas deben ser iguales a todas las que se abonan. Es decir, la partida doble establece que debe haber equilibrio en el saldo, es decir, que debe balancear, por eso se llama habla del balance, entre el debe y el haber. Además, dice todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Y de ahí salen las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras, que hasta el día de hoy nos enseñan así la contabilidad. Y en ese entonces decía, toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Y así nos enseñan en la contabilidad. Ya que lo que registramos las cuentas de resultado en el debe es gasto. Y lo que registramos en el haber es ingreso. En cambio, la auditoría nace el año 1862 en una ley. Una ley en el Reino Unido, una ley británica de sociedades anónimas, donde establece los sistemas de control que debe llevar una sociedad anónima. Y determina que la junta de accionistas, que son los dueños, ¿ya?, ellos deben que tener un delegado de control que se llama síndico, que tiene acceso irrestricto a todos los sectores de la entidad, y sobre todo a la contabilidad. Pero esa junta de accionistas nombra un directorio, ¿ya?, que son de su confianza, para que hagan seguimiento a lo que va a ser el ejecutivo, al gerente. A la par de lo que se ha creado este sistema de control, ¿ya?, en todo el mundo se han creado las diferentes sistemas de control. Por ejemplo, aquí el sistema público es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la alcaldía, hay un consejo. Pero este consejo que se nombra va a ser algo de fiscalización y control al ejecutivo. Pero aquí la diferencia es que del ejecutivo depende el auditor interno. Pero en el sector de las sociedades anónimas, como son los bancos, es igual que en Inglaterra, que los accionistas, los dueños, nombran un síndico que entre a todo lado. Y esos dueños nombran un directorio para que le hagan un seguimiento ejecutivo al ejecutivo. Y de ese directorio depende el auditor interno. Y el que contrata al auditor externo es el gerente general. Entonces, lo mismo que ocurría con esta ley británica, decía, el gerente general tiene derecho a contratar un contador independiente para que se revise lo que ha hecho el contador interno. Entonces, ahí surge el auditor, si quieren, independiente, que ahora se le llama el auditor público, o contador público, pero ahí surge el año 1860. Y en el tema público, en Estados Unidos, el año 1900, sale la primera ley orgánica de una Contraloría. Y sale la Contraloría General del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Para esa época, iniciando el siglo XX, es decir, el año 1901, 1902, sale una consigna en Estados Unidos,
y dice América para los americanos. Es decir, lo que se haga en América, en Norteamérica, debe irradiarse a todo el sur. Y es así que a Bolivia, el año 1928, después de que estuvieron en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay y el Brasil y Argentina, la misión Kenmare, que estaba conformada por el presidente del Colegio de Economistas de Estados Unidos, Walker Kenmare, viene a Bolivia y saca estas 4 leyes. A nivel contable, sale la ley del Tribunal de Cuentas del Estado, es decir, la contabilidad fiscal por primera vez en Bolivia. El plan de cuentas que ustedes llaman la contabilidad integrada sale el año 1928. Se crea el Banco Central de Bolivia como unidad monetaria del país. Y se intenta financiero del Estado. Y nace la Contraloría General del Estado. Si ustedes se fijan, el logo del Banco Central que dice desde 1928, el logo del ASFI desde 1928, el logo de la Contraloría desde 1928. Es decir, que ese año nace el tema técnico, contable y de auditoría. Pero ¿qué sucede el año 1929? En Estados Unidos se da lo que llaman Octubre Negro, la caída de la bolsa de valores. Para nosotros, el tema de la bolsa no es tan relevante y ese es un tema de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado define la jerarquía del sistema financiero político. ¿Y cuál es la jerarquía? Primero el Banco Central, después la ASFI, tercero las entidades de intermediación financiera. Cuarto, las entidades del mercado de valores y quinto, las entidades del mercado de seguros. En cambio, en Estados Unidos es al revés. Está la Reserva Federal, está sus controles, que también tienen una superintendencia, y está el mercado de valores. Es decir, que en Estados Unidos es más importante el mercado especulativo, el mercado de papeles o el mercado de capitales. En cambio, en Bolivia el mercado de dinero es el que prima. ¿Ya? El circulante de papel, de dinero, es el que prima en Bolivia. Eso está en la Constitución. Pero en Estados Unidos sucede esto y agarran y dicen, no, esto hay que normar y todas las entidades que cotizan en bolsa deben tener un sistema de registro contable estándar, uniforme. Y a los 4 primeros principios que se creó en el siglo XV, ya el año 1494, se implementan estos 4 principios más, que ya son de la contabilidad moderna. El tema de las utilidades no realizadas, es decir, el realizado. Que los ingresos se registran cuando se conocen. O digo, los ingresos se registran cuando se realizan. El devengado, el gasto se registra cuando se conoce. El superávit de capital, que hay que reservar una parte del patrimonio institucional como reserva. Es decir, que de las utilidades debe guardarse una reserva. En Bolivia las sociedades anónimas son del 5%, los bancos del 10%, las cooperativas del 20%. Además dice las acciones de tesorería. Eso en Bolivia es prohibido. Ya no se permite. Eso sí está permitido en las sociedades capitalistas. En Bolivia nunca están permitidas las acciones de tesorería. Ahora, a pesar de haber implementado los sistemas contables, estos principios adicionales, se da un fraude. ¿Ya? El año 1934, un fraude donde se inventan, ¿ya?, 19 millones de dólares en ventas fraudulentas y se sacan utilidades ficticias de 1.8 millones de dólares. Para ese año, esto era una fortuna. ¿Ya? Esta es la industria farmacéutica más grande de Estados Unidos. ¿Ya? Todos los conflictos que hemos tenido en la pandemia se han visto agudizados. ¿Cuáles son las empresas que más ganan? Son las farmacéuticas. Entonces, esta empresa farmacéutica ha falseado su información, ha falseado sus auditorías, si quiere, y ha cotizado en bolsa y ha hecho volver a temblar la bolsa de valores de Estados Unidos. Pues para esto sale una nueva regulación, ¿no? Y dice, hay que crear declaraciones de procedimientos de auditoría, que son las ARP. Y el año 1936 aparece el dictamen, lo que ahora conocemos como opinión del auditor, que anteriormente se llamaba el certificado de auditoría.
Es decir, que el auditor comprometía su palabra de la revisión de los estados financieros y decía, estos estados están razonables o no están razonables o tienen estos problemas. Anteriormente no había esa opinión. ¿Ya? Ahora, como todo lo que se hace en Estados Unidos se hacía en América, 5 años después en Bolivia salió una ley de auditoría financiera y llamas anexas, aunque en Bolivia no había auditores financieros, pero sale esa ley. Luego viene el año 1945. El año 1945, en el mundo, se da lugar al cese de hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Pero este tratado internacional de Bretton Woods, ya que Bretton Woods es un complejo hotelero en Washington, en Estados Unidos, donde Estados Unidos iba presionando a todos los países del mundo que se denominaban no aliados para crear un orden a nivel internacional. ¿Qué significa este nuevo orden? O sea, dice cómo debemos organizarnos a nivel mundial. Y la verdad, Estados Unidos demuestra su poder lanzando 2 bombas atómicas en Japón en el 45, es decir, en agosto, el 6 de agosto y el 17, en Hiroshima y Nagasaki, y con esto demuestra su poder. Además, Estados Unidos en esa época era de lejos el país más grande, más poderoso. Del PIB mundial, Estados Unidos detentaba el 60%, para que vean lo grande que era este país. Pues aquí se crea un orden mundial donde se establece que el patrón de medida universal, es decir, para cotizar cualquier cosa en el mundo, para hacer el intercambio de divisas, para hacer el comercio internacional, se debe usar el dólar. Y ese dólar va a estar respaldado por oro. Entonces, de ahí surge que cualquier cotización, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, que es nuestro representante como accionista en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, sus estados financieros cierran en inglés, en dólares. ¿Ya? Las operaciones que hacemos nosotros afuera, por decir, si yo tengo una caja de ahorro y tengo una tarjeta de débito, voy a Chile y compro un pantalón, el comercio de Chile no tiene ninguna relación con el Banco de Bolivia ni con mi cuenta, pero esa maquinita donde estoy metiendo mi tarjeta ahí en ese comercio en Chile, sabe perfectamente si tengo o no tengo saldo. Porque esa información la procesa a Estados Unidos a través del SWIFT de Visa, ¿ya? Porque mi tarjeta es de Visa. Y resulta que el comercio chileno me va a dar ese producto y ese dinero que yo estoy dando, pagando, si quieren, con caja de ahorro que está en Bolivia, se va a procesar vía Nueva York, ese peso chileno se va a volver dólar, ese dólar se va a cotizar con el boliviano acá, se va a hacer la compensación del Banco Central con la Reserva Federal con el Banco Central de Chile, en cuestiones de segundo, eso se llama SWIFT, ¿ya? Y esas operaciones se hacen todo en función al dólar. Es decir, hasta hace poquito Rusia le vendía petróleo o le vendía gas a Alemania y Alemania tiene que pagar en dólares. Ahora se va a dar un nuevo orden, lo que les decía, porque Rusia está exigiendo que le paguen en rublos, ¿no? Y la China quiere que le paguen en yuanes. Y los hindúes dicen, nosotros queremos comprar las cosas, pero queremos pagar en rupias. O sea, queremos pagar en nuestra moneda, no queremos pagar en otra moneda. ¿Ya? Bien. Después de este año, en Estados Unidos, todavía que era una potencia, se aprueba las APB, es decir, las opiniones, y la primera opinión son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que salen en el año 1948 en Estados Unidos. En Bolivia, para relacionar estos principios contables y relacionar esas normas de declaraciones de auditoría, sale una ley que es el Estatuto de los Auditores Financieros y Contadores. Luego de esas normas contables, que salen, que eran las opiniones de las APB, se vuelven normas ASP también en Estados Unidos, que ya no son principios, sino son normas. Se crea la Junta de Normas Contables. Y estas normas contables que emiten desde el 59 hasta el 73, se emiten 101 normas. Y el año 65 hay una séptima conferencia interamericana de contabilidad que se lleva a cabo en Argentina. Y para América Latina, esa conferencia determina seguir lo que hacen los americanos. Es decir, sus principios de contabilidad americanos del año 48
se los apliquen en América. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Una gran crisis en Estados Unidos el año 71. Por primera vez en su historia, Estados Unidos tiene déficit fiscal y déficit comercial. El déficit fiscal es cuando su consumo interno, es decir, sus recaudaciones internas, son inferiores a su gasto interno. Y su déficit comercial son las exportaciones versus las importaciones. Entonces, en Estados Unidos hay déficit en ambos casos y se rompe el acuerdo de Bretton Woods cuando dos barcos de Inglaterra y un barco francés, que en suma, estos dos, antes de explicarles este de Bretton Woods, en Bretton Woods nace las Naciones Unidas, nace el Fondo Monetario Internacional, nace el Banco Mundial. De las Naciones Unidas depende la OMS, depende la FAO, depende de la UNICEF, depende de todos los organismos, los brazos multilaterales. Y definen que las Naciones Unidas va a ser de carácter democrático y por lo tanto tienen asamblea, donde cada país tiene derecho a un voto. En cambio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario son sociedades anónimas, donde Bolivia, a través de la entrega de sus reservas de estaño, ha logrado una participación del 0,001% en el patrimonio. Sin embargo, el patrimonio del Banco Mundial y del Fondo Monetario, el 51% está concentrado entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, Inglaterra, que era el segundo país en importancia en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, decide reemplazar sus dólares por oro. Y lo mismo hace Francia, Francia con un barco. Y Estados Unidos no tiene otra que devolver, porque ellos comprometieron eso, de que el dólar estaba respaldado por el oro. Pero Estados Unidos se queda sin oro. A partir de ese año, dicen Estados Unidos, el dólar ya no está respaldado por el oro. El dólar a partir de ahora se vuelve una moneda fiduciaria, es decir, que vale por las firmas que están estampadas ahí. Por el presidente de la Reserva Federal y el gerente de la Reserva Federal. Y es un dólar sin respaldo, una moneda sin respaldo. Pero para darle vigencia, porque los europeos dijeron, si es una moneda sin respaldo, nosotros crearemos nuestra propia moneda y se juntan como países para tratar de crear el euro. ¿Ya? Pero esa temporada es una temporada de crisis mundial igual a la que estamos viviendo ahora. Y Estados Unidos, para mantener su hegemonía, ¿ya?, hace o crea conflictos en el Medio Oriente y empieza los ataques de Israel a los países árabes. Y va a Estados Unidos, porque Israel los hace, ataca, pero de una manera que no tiene, si quieren, respuesta de parte de los árabes, en guerra de los 6 días, en la guerra de los 100 días, y decide Estados Unidos ir a la OPEP, que son la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a darles protección de invasiones de parte de Israel y de invasiones internas, a cambio de que ellos vendan su petróleo en dólar. Y es así que nace el petrodólar. ¿Ya? Y los conflictos que tenemos ahora de Arabia, de Irán, de Irak, todos surgen después de esto. ¿Ya? A pesar de que Estados Unidos va y les obliga a vender sus petróleo en dólares, después vienen los otros conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Este cambio hace que se modifique lo que son las normas de auditoría. Y las SAS, aquí nacen las SAS, las declaraciones. Y la primera SAS hace que se publiquen las NAGA, en el año 1972. Ese mismo año, los europeos dicen, no podemos basarnos en todo lo que hagan los americanos. Y a nivel internacional, como control, debemos crear un comité, se llama el Comité de Basilea. Es un comité de supervisión bancaria que está en Suiza, ¿ya?, que tiene que ver con toda la regulación de los bancos a nivel mundial. Este conflicto que se está dando de Rusia, que andan todo el tiempo los americanos decir hay que cortarle el SWIFT, es justamente donde nace este año 72. Aquí se regula todo. Pero Estados Unidos es el principal accionante, pero los europeos han logrado que se haga en Europa. Y surge el primer acuerdo de capitales. Es decir, aquí regulan cómo deben operar los bancos en el mundo si quieren hacer comercio internacional. Pues todos los bancos en el mundo hacen lo mismo, ¿ya?
Por eso les hablaba de mi tarjeta de débito del Banco Nacional en Bolivia, que puedo operar en Chile, puedo operar en Estados Unidos, en China, en cualquier parte, porque este comité me lo permite. Ahora, ¿qué sucede después de esto? Dicen, después de este año 72, 71, que es de crisis americana, dicen los europeos, Estados Unidos no es todo. Así que a partir de ahora crearemos un comité de normas internacionales. Y aquí surge la globalización. ¿Ya? La globalización en materia técnica, en materia económica, en materia financiera, en todo. Y es que a nivel mundial, nacen las NIC, las normas internacionales de contabilidad. Y también se crea la Federación Internacional de Contadores para el tema de auditoría en Alemania. Y nacen las NIAS. Las NIAS son normas internacionales de auditoría, no son normas americanas, son internacionales. Es decir, que ya salimos de esa regulación que había de Estados Unidos. Y aquí empieza, por esa crisis que hubo el 71 en Estados Unidos, a desmarcarse a los europeos y obligar, por ejemplo, uno está en Alemania y el otro está en Inglaterra. Y en Bolivia, Bolivia que era un país que no tenía mucha presencia internacional, el gobierno de Banzer empieza a hacer desarrollar Bolivia algo. Y empieza con algo que no se tocaba en Bolivia, que era la cotización del dólar frente al peso boliviano de esa época. 12 bolivianos costaba el dólar antes de que Banzer suba al gobierno. Y así estuvo durante muchos años. Vino Banzer y por desarrollar el país empezó a hacer devaluación. Y al crear devaluaciones, crear inflación, crear modificaciones en las estructuras contables y estructuras de auditoría, se obliga a que alguien tenga que hacer algo. Y como no había colegio de auditores, porque no había todavía la profesión de efectividad, el gobierno encarga a que el colegio de economistas haga esto. Y es así que el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el año 1978, adopta principios contables de auditoría. Digo, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, el año 1978. Y el año 1984, este mismo Colegio de Economistas adopta las NAGA para Bolivia. Dice, estas NAGA entran en vigencia. Y el gobierno estuvo de acuerdo de que se aplique esta. Ahora, a nivel gubernamental, eso es nivel privado, a nivel gubernamental se reformula lo que era el control previo, es decir, que el auditor no era auditor como tal gubernamental, sino era un interventor. Se emite esta norma que cambia la forma de hacer auditoría. A partir del año 90, la auditoría es control externo posterior. Ya muy diferente de lo que era. Y aquí surgen las otras auditorías, auditoría especial, auditoría de inversión pública, auditoría operativa, todo para el sector. Y aquí vienen los conflictos nuevamente internacionales, y se da en Estados Unidos. ¿Ya? La Enron, que es una empresa equivalente en Bolivia a Yacimientos y Entel juntos. Yacimientos y Entel juntos, los dos aportan al Estado en impuestos casi el 45% de todos los recaudados, para que vean la importancia que tiene. Y esta empresa era así en Estados Unidos, tenía más de 100,000 empleados. Pero esos tenían una contabilidad proactiva, que le hacía una consultora, la tercera firma más grande del mundo, Arthur Andersen, una firma de auditoría. Y esa misma firma de auditoría le hacía la auditoría. Lo que ellos contabilizaban, los otros auditaban. Y se crea una burbuja, y cuando se declaran en quiebra esta empresa, obviamente hay los suicidios, asesinatos, todo eso. Pero el gobierno americano dice, esta profesión no debe subsistir, la de la auditoría. Y para salvar nuestra profesión, tuvo que juntarse la primera firma de auditoría más grande del mundo, que era la Pricewaterhouse, se junta con la Coopers & Lybrand, que era una firma inglesa. Es decir, salvaremos la profesión. Se juntan y salvan la profesión, pero el gobierno americano y a nivel internacional dice, no, eso tiene que cambiar. Y es así que se refuerzan los comités de normas internacionales a partir del año 2002 y dice, hagan normas reales. Y aquí vienen las NIF, las normas internacionales. Y a nivel de auditoría, dice, hay que reforzar también esto a través de un consejo de normas internacionales de auditoría. Reforzar a nivel mundial.
cuándo entran en vigencia estas normas? A nivel mundial, a partir del 2008. En Bolivia, cada año, la autoridad de empresas, junto con impuestos nacionales, da con pronunciamiento que en Bolivia no están vigentes estas normas. El Colegio de Auditores de Bolivia, ya en 2010, 2011, no recuerdo exactamente, puso en vigencia algunas normas internacionales de contabilidad. Pero vino el gobierno, no es como en la época de Banzer, que dijo, sí, se aplica. El gobierno dice, no, no aplicamos. Así que las normas del Colegio de Auditores que quiso convertirlas o adaptarlas de las NIF y de las NIC, el gobierno boliviano no hace. Pero sí ha aceptado lo de auditoría. ¿Ya? La Contraloría ha actualizado, ha modernizado sus normas de calidad. Y aquí surge un conflicto antes de este conflicto de hace 2 meses, que es Rusia-Ucrania. El 26 de marzo del 2018, la China se compra la refinería más grande del mundo que está en Arabia Saudita, que es Aramco. Y la China anuncia que el producto que se venda de esta refinería, que ya se vende diésel, gasolina de primera calidad, todo procesada, dice, se vende en cualquier moneda. ¿Ya? Puede ser en yuan, que es moneda china, en yen, que es moneda japonesa, en rublo, que es moneda rusa, o en euros, que es moneda europea. Y si quieren en dólares también, pero ya no se lo vende solo en dólares, se vende en todo. Y aquí surge el conflicto de Donald Trump con los chinos, donde están en una guerra comercial, gracias a esto. Y ese mismo año, también a nivel de auditoría, es lo que va a cambiar el rumbo, ¿ya? Está cambiando con los nuevos elementos. Ahora los rusos quieren que les paguen por su gas en rublos. Los hindúes, que es una potencia, también quieren pagar por todo hacia afuera en rupias, su moneda. Los chinos dicen, aceptamos rublos, yuanes, yenes, euros, también dólares. Y los americanos dicen, no, todo te hace en dólar. No hay solo dólar. Entonces, esto va a generar otro tipo de conflicto. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta evolución? La subsiguiente clase, después del viernes, es decir, el lunes, les voy a dar un resumen de todo esto que hemos visto. ¿Ya? Yo les puedo asegurar que más de un docente les ha hecho transcribir manuscrito alguna NIA, alguna SAS, ¿ya? O alguna FAS o alguna NIC, ¿ya? De cómo debe hacerse. ¿Ya? Pero lastimosamente en Bolivia no funciona. Porque en Bolivia está vigente las NAGA y están vigentes los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, esto se aplica en la bolsa de valores, esto se aplica en, bueno, el sistema financiero, esa parte. El único sector que tiene NIF a medias es el sistema financiero. El resto. Entonces, el otro día me dieron un trabajo de investigación en ingeniería financiera sobre derivados que aplica, por decir, una NIF. Y me digo, pero eso en Bolivia no funciona. Es como si alguien en Bolivia me dice, invertiremos en bitcoins. En Bolivia está prohibido. No hay. Y eso sacó la ASFI, ya sacó el Banco Central, ya sacó el Ministerio de Economía. Entonces, esto es lo que está vigente ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No me digan que todo está claro.